¿Tiene algún significado lo que está ocurriendo? ¿Es un asunto accidental? ¿Es simplemente la manifestación de tendencias violentas o destructivas de los unos, de la necesidad de cambio de unos y de la necesidad de permanecer como estábamos de otros? ¿Es una expresión natural de la evolución? Nos pudiéramos preguntar. Y cuando nos remontamos en la historia, pues hemos asistido a grandes crisis que nos han llevado a emerger a nuevas condiciones de relaciones humanas. Salimos del esclavismo, salimos del feudalismo, hemos aquí tratando de salir de las formas más salvajes del capitalismo. Hemos aquí tratando de humanizarnos. Hay quien no tiene nada que perder y va a darlo todo hasta su vida por el cambio. Hay quienes experimentan solidaridad, quienes estuvieran dispuestos a compartir lo mejor de su humanidad, inclusive de su tener y de su ser para construir un nuevo patrón de relaciones humanas, un nuevo contrato social. Pues bien, ahora tenemos un gran oleaje que ha ido recorriendo desde la biología misma del planeta, hablamos de la pandemia, pero esto no se queda en la biología. Ya sabemos con el cambio climático, con los movimientos sísmicos, con los climas extremos, con el calentamiento global, tenemos también un recalentamiento en nuestras relaciones humanas, recalentamiento que está literalmente fundiendo, que está disolviendo antiguas estructuras congeladas. Y obviamente ese cambio representa también, en cierta forma, una pérdida de aquello que traíamos desde atrás, pero al mismo tiempo una consolidación de lo mejor de nuestros sueños. Si nosotros lo miramos en esa perspectiva no tan inmediatista, en la perspectiva histórica, en la misma perspectiva de la evolución, si pensamos en este planeta como una tierra viva, con su campo magnético, con sus turbulencias y sus cambios y su evolución, y también con su relación con el Sol, con el sistema solar, con los otros planetas del sistema solar, y viéramos esto simplemente en términos de intercambios de tipo magnético, por ejemplo, cómo el campo magnético solar y sus alteraciones cíclicas incide sobre el campo magnético de la Tierra, cómo el campo magnético de la Tierra está incidiendo sobre el electroencefalograma de los mamíferos y nuestro electroencefalograma, cómo podemos comprender un paralelismo que existe entre los ciclos de actividad solar, el aumento de las tormentas solares, por ejemplo, y todo lo que es la manifestación de las relaciones humanas que también se alteran, como hay una correlación directa entre la actividad solar, por ejemplo, y las alteraciones sociales, las grandes crisis económicas, las grandes guerras, por ejemplo. Así que no pudiéramos ser tan simplistas y decir esto es culpa de los de la izquierda o es culpa de los de la derecha, esto es una manifestación del fascismo o es una manifestación del extremo izquierdismo, porque entonces nos quedamos en el camino, nos vamos a perder y no vamos a encontrar explicaciones que nos permitan comprender. Ahora se trata de comprender y responder a la pregunta, ¿qué nos está pasando? No qué les está pasando, qué les pasa en Colombia o qué les pasa a los chilenos o qué les pasa a los de Israel o a los españoles, en fin, sino qué nos pasa como planeta, porque nos está pasando de distintas maneras, es cierto, a los unos o a los otros. Es normal que unos traten de mantener el statu quo y entonces hablamos de una dimensión del conservadurismo, de la necesidad de conservar o de la necesidad de estabilizar, de congelar a un antiguo orden de cosas. Otros hablan de la necesidad de cambio y experimentan la necesidad de cambio y dan su vida por el cambio. Pero realmente estas dos cosas están integradas, digamos, cómo mantenemos la autoestabilidad,
cómo manteniendo esa raíz, ese soporte, a la vez podemos florecer y podemos fructificar. Es decir, cómo podemos conservar una relativa estabilidad y la dinámica de un movimiento que nos permita fluir hacia adelante. Todo esto necesita un cauce. Y un cauce es una dirección que nos permita llevar las aguas desbordadas de la evolución en un sentido que sea productivo, en un sentido que sea emergente, que nos pueda llevar a un nivel de unidad mayor, que nos pueda conducir a ese mar de la unificación que todos necesitamos. Así que ahora si los de todas las orillas y todas las tendencias y todos los afluentes pudiéramos ver que en síntesis estamos todos a nuestra manera contribuyendo a ese cambio que la humanidad necesita, que el planeta necesita, y pudiéramos encauzarnos sin desbordamientos innecesarios. Esto es una gran creciente, pero qué bueno es que pudiéramos ir más allá del desbordamiento, a llevar una dirección, a tener un propósito, a comprendernos, a aliar lo que aparentemente son opuestos, a encontrarnos desde la izquierda y desde la derecha con el corazón humano, con aquello que realmente necesitamos. Y todo esto tiene un punto de partida. La pregunta es, ¿nos podemos entender? Más allá del entendimiento, ¿nos podríamos comprender? Más allá de la comprensión, la pregunta es, ¿nos podríamos amar? Más allá del amor, pudiéramos proyectar ese caudal de amor en una gran corriente de solidaridad. Pudiéramos vivir la fraternidad como una sublime responsabilidad. Pudiéramos considerar que el otro, independientemente de su cultura, de su posición dentro de la sociedad, es una parte de nosotros, pudiéramos experimentar este sentimiento de que somos una gran corriente y que esa gran corriente de toda la humanidad de todos los tiempos ha ido confluyendo a través de nosotros y que cada uno de nosotros tiene una nota para dar en esa sinfonía del concierto planetario. Podríamos, más allá de nuestras posiciones estratificadas y congeladas, ahora diluirnos, derretirnos, afirmarnos en el otro, afirmarnos en la totalidad y desde esa totalidad emerger a una nueva individualidad, emerger a una nueva forma de relacionarnos con el otro y con los otros. Bueno, esa es la invitación, por lo menos que nos hagamos la pregunta, que comprendamos que lo que está ocurriendo en nosotros, en nuestras familias, en nuestras sociedades, está ocurriendo realmente en el todo planetario, que está ocurriendo también con el cuerpo físico de la Tierra, con ese gran campo emocional de toda la humanidad, con la atmósfera planetaria, con el campo magnético de la Tierra, que asistimos a un proceso de aceleración de todos los cambios que ahora son necesarios para que podamos vivir en paz. La paz es perfectamente posible cuando nosotros asumimos el rol que nos corresponde, cuando nosotros podemos vivir con justicia, cuando podemos encontrar el equilibrio dentro de nosotros y en nuestras relaciones humanas.